México es uno de los países más diversos del mundo, no solo en fauna, sino en flora o vegetación arbórea, que es hermosa, nativa, endémica y única del planeta. Así que nos dimos a la tarea de hacer un top de árboles más bellos, únicos o especiales de cada estado de la República Mexicana. El orden de los estados será aleatorio, buscando nombrar estados del norte, centro y sur de México. Cabe mencionar que este top que estamos elaborando es basado en nuestro gusto y un análisis muy profundo, ya que más de una especie se repite en 5 o 10 estados de la República. Así que tomamos de referencia la página Naturalista, donde puedes registrar avistamientos de estas especies. Primera especie, la nacahuita, la flor oficial del estado de Nuevo León, con su nombre científico Cordia boisheri. Este árbol es nativo de nuestro México, del sur de Estados Unidos y el noreste de nuestro país. Puede llegar a crecer entre los 4 y los 8 metros de altura en buenas condiciones. Es un árbol bastante amigable con el entorno, con bellísimas floraciones en color blanco que popularmente las da entre enero y marzo. Este árbol atrae bastantes insectos polinizadores, además de que sus drupas o sus frutos son bastante comestibles por la fauna local. Es uno de los árboles más apreciados del estado de Nuevo León, bastante resistente a altas y bajas temperaturas, además de suelos bastante pobres. En su época de floración es un árbol que destaca bastante de los demás, además de que lo puedes colocar en espacios pequeños o reducidos. Número 2. El estado de Morelos. Aquí tuvimos un dilema muy grande, ya que el estado de Morelos tiene enormes climas, ecosistemas y se da mucha vegetación hermosa de nuestro México, pero obviamente teníamos que escoger solamente una especie y elegimos el famoso coquito, clavillina, sospo, lele, macoque, entre muchos nombres más, con su nombre científico Sedum bombats ellipticum. Este es uno de los árboles más hermosos de todo México y todo el planeta, el cual puede llegar a crecer entre los 4 y los 8 o 10 metros de altura en buenas condiciones. Tiene enormes ramas extendidas, lo que abarca bastante en su zona de goteo. Tiene bellas floraciones en 2 pigmentaciones popularmente, color blanco y color rosado o fucsia, las cuales normalmente en nuestro México las puede florecer entre enero y mayo. Tiene muchas características muy puntuales, como el tronco cuando es joven es verdoso, ya cuando va madurando se hace un poquito más rugoso, atrae bastantes insectos polinizadores, sobre todo abejas, abejorros, mariposas e incluso colibríes. No solamente se da en el estado de Morelos, hay entre 10 y 15 estados de nuestro México donde este árbol es bastante popular, pero en el estado de Morelos es donde hay muchísimos avistamientos registrados en la página Naturalista MX. Es un árbol caducifolio bastante resistente, con hojas gigantes verdosas, lanceoladas u ovaladas. Número 3. El estado de Zacatecas. En este estado hay una especie muy particular que es muy popular en todo México y el planeta. Me refiero al famoso pino azul, con su nombre científico Pinus maximartinesi rendowski. Este árbol es único en el mundo, de hecho solamente se distribuye en 2 estados de nuestra república. Zacatecas es uno y una pequeña población en el estado de Durango. Este árbol lamentablemente está en peligro de desaparecer en nuestro México, marcado en la norma 059. Las acículas es lo que le da el nombre de pino azul, ya que son bastante azuladas y le da una estética única. Puede llegar a crecer entre los 10 y los 12 o 13 metros de altura y dura bastantes años en crecer y llegar a una longevidad. Produce piñas o conos gigantes entre los 30 a 35 centímetros, los cuales dentro tienen piñones. Es una de las 7 o 8 especies en nuestro México que producen piñones. Es uno de los pinos más especiales no solo en México, sino en todo el planeta. En últimas fechas se ha popularizado y se ha tratado de reforestar en las periferias, incluso en otros estados de la República. Y he visto que la gente de Zacatecas se siente muy orgulloso de esta belleza nativa endémica mexicana. Número 4. El estado de Sonora. Aquí hay una floración muy destacada en todo México. De hecho, no es la única de este género, pero en Sonora se sienten muy orgullosos de tener el guayacán morado, el cual tiene como nombre científico Guayacum coulteri. Lamentablemente esta especie está marcada en la norma 059 como amenazada, pero su belleza es innegable, la cual tiene floraciones en pigmentaciones morados azulados, la cual puede llegar a crecer
entre los 4 y los 6 o 7 metros de altura, por mucho, con una enorme copa globular. Lamentablemente la madera de este árbol es bastante dura y muy apreciada, por lo que hace algunas décadas era bastante explotado y utilizado. En algunas otras partes se le llega a conocer como palo santo. En los últimos 5 años se ha popularizado bastante en nuestro país, pero debes de ser muy consciente que los ambientes naturales de distribución están en esta zona de nuestro México. Se puede colocar en espacios pequeños reducidos debido a su bajo porte y es bastante resistente a temperaturas altas, suelos bastante pobres y sequías prolongadas. Número 5. El estado de Sinaloa, con esta bella especie que te voy a presentar, conocido como amapa, maculis, primavera, rosa morada, entre muchos nombres más. También se le llega a conocer como lapacho, pero su nombre científico es Androanthus impetiginosus. En épocas de primavera, sobre todo entre enero y marzo, florece y embellece no solo las calles, montañas y cerros de este estado de la República. Es importante saber que esta especie también se distribuye en otros estados de la República. Puede llegar a crecer entre los 10 y los 16 metros de altura en buenas condiciones. Las floraciones son en color rosado en forma de trompeta, las cuales atraen bastantes insectos polinizadores. Esta especie en particular es bastante resistente, sobre todo a condiciones semidesérticas. En los últimos años se ha popularizado este género de árboles en nuestro México y mucha gente busca estas especies para reforestar, pero debemos de ser conscientes que cada especie tiene su lugar de origen y distribución natural, para que lo consideres antes de hacer una elección de algún árbol nativo. En lo personal, debo de confesarles que es uno de los árboles más hermosos de todo México, lamentablemente marcado en la norma 059. Número 6. El estado de Oaxaca. No podíamos mencionar el estado de Oaxaca sin deslindarlo del árbol más emblemático de nuestro México, el famoso sabino o ahuehuete. Además de que es el árbol nacional de nuestro país, en Santa María del Tule se encuentra el árbol más ancho de todo el planeta de esta especie, llamada Taxodium mucronatum. Este árbol es un símbolo en nuestro México, pero el estado de la República donde más se reconoce es en Oaxaca, el cual puede llegar a crecer entre los 20 y los 30 metros de altura con una gigantesca y monumental copa. Es un árbol semiperenne que, a pesar de que no se queda totalmente pelón, pierde parte de su follaje durante el año. Es un árbol que ocupa bastantes condiciones riparias o ribereñas y bosques de galería, o sea que mucha agua para hidratarse. Este árbol, debido a sus condiciones y longevidad, puede llegar a vivir entre los 500 y los 2000 años. Se llega a distribuir no solamente en Oaxaca, sino entre 15 a 20 estados de la República Mexicana. El follaje es muy característico, ya que tiene ramas flácidas hacia abajo, además de que la corteza se puede comportar como exfoliante. Y obviamente no podemos mencionar a este top sin sacar el árbol nacional de nuestro México. Número 7. El estado de Tabasco, con una de las especies más destacadas no solo en México, en todo el planeta, que también tiene floraciones en trompetitas en color rosado o blanco o combinado. Me refiero al palo de rosa, roble, maculis, primavera, rosa morada, entre muchos nombres más. Me refiero a la tabebulla rosea. Esta especie la llegan a confundir muchísimo con la que acabamos de mencionar hace unos momentos, llamada Androanthus impetiginosus. Hay mucha confusión en estas dos especies, ya que las dos tienen floraciones en trompetitas de color rosado, pero obviamente hay diferencias muy marcadas que puedes diferenciarlos. Próximamente sacaremos este video de cómo diferenciar una Androanthus impetiginosa de una tabebulla rosea. Pero volviendo al tema, la tabebulla rosea puede llegar a florecer entre enero y marzo en nuestro México, sobre todo en época de primavera. Puede llegar a crecer entre los 14 y los 16 metros de altura. Atrae bastantes insectos polinizadores nativos y es una especie un poco más tropical en comparación a la impetiginosa. Tiene hojas verdosas más alargadas, entre los 10 y los 15 centímetros de largo. Es un árbol caducifolio bastante reconocido en los últimos 5 años en nuestro país. Número 8. El estado de Baja California Sur. Aquí tuvimos un dilema bastante grande, ya que este árbol no únicamente se distribuye en Baja California Sur, en toda la parte costera de nuestro México, pero en Naturalista es el estado que más tiene registros de avistamientos del amate amarillo, con su nombre científico Ficus petiolaris. Este árbol es perenne, el cual conserva la hoja todo el año, tiene hojas gigantes acorazonadas, además de que lo más particular y más hermoso es la pigmentación de su tronco en color verdoso a amarillento. Es una especie hemiepífita,
¿Qué significa esto? Que puede llegar a crecer encima de otros árboles o inclusive en rocas, que es la mayor característica de este árbol, ya que siempre lo encuentras en cañadas, barrancos e incluso laderas. Puede llegar a crecer entre los 12 y los 20 metros de altura con una gigantesca copa globular. Debido a que es del género Ficus, también fructifica higos, los cuales son bastante apreciados por la fauna nativa como ardillas y aves. A pesar de que no tiene bellas floraciones, es un árbol muy especial y particular en todo el planeta, nativo únicamente en nuestro México. Número 9. El estado de Jalisco con la famosa rosa amarilla o también conocida como rosa imperial, con su nombre científico Coclospermum vitifolium. Este árbol es caducifolio, muy popular no solamente en México, en Centroamérica y Sudamérica, el cual puede llegar a crecer entre los 10 y los 20 metros de altura con increíbles y gigantes flores de color amarillo, las cuales normalmente son entre enero y marzo en nuestro país. Fructifica unas drupas gigantes que dentro viene un material en el cual vienen dentro las semillas y son dispersables por el viento. Es un árbol que quiero también hacer hincapié que no solamente se distribuye en Jalisco, sino en toda la zona costera, pero debido a que Naturalista lo marca con los mayores avistamientos, lo colocamos en este estado de la República. Es una especie muy destacada, muy hermosa y valorada en nuestro México. Atrae bastantes insectos polinizadores y últimamente he visto que se ha reforestado no solamente en las partes costeras, sino en el centro de nuestro país. Resiste sequías prolongadas y altas temperaturas. Bajas temperaturas no es tan versátil, ya que le afecta mucho para el correcto desarrollo de su copa y su altura, pero sobre todo su floración. Y número 10, el estado de Guanajuato. Ahora vamos al centro del país, donde vamos a destacar una especie muy poco distribuida y muy poco popular en nuestro México. Mencionamos este árbol particularmente en Guanajuato debido a que únicamente se distribuye en 3 estados de la República: Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Me refiero al nogal cimarrón, nogalillo e incluso he escuchado que le llaman únicamente cedro, con su nombre científico Cedrela tuyesi. Este árbol es caducifolio, tiene una madera muy apreciada en nuestro México. Puede llegar a crecer entre los 15 y los 20 metros de altura en buenas condiciones. Solamente se encuentra en partes muy marcadas del estado de Guanajuato debido a las condiciones ambientales que ocupa este árbol. Tiene floraciones muy pequeñas entre color amarillo y color blanco. Posteriormente fructifica una cápsula leñosa, la cual se abre muy particularmente y libera las semillas. Lamentablemente está marcado en la norma 059 como protección especial. Debido a la rareza y su riesgo de desaparecer en nuestro México y que únicamente se da en esta pequeña periferia del centro del país, decidimos agregarlo al estado de Guanajuato. Muchachones, hasta aquí el videazo del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y quieres seguir aprendiendo de árboles y arboricultura, te recomiendo que te suscribas, actives las notificaciones de la campanita para que te lleguen este y todos los videos que vayamos sacando. Y próximamente estaremos sacando la parte 2 con otros 10 estados y otras 10 especies de nuestra República Mexicana. Y comenta con nosotros, ¿te gustó esta selección que hicimos nosotros, particularmente colocando esta especie en el estado de la República? ¿Ya sabías y conocías que algunas de las especies más hermosas de nuestro México están en peligro o riesgo de desaparecer? Anótalo, que nos gustaría saber tu opinión. Así que síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones para los amantes de los árboles, como ustedes.